20 palabras empiezan con F. Presentado por Ashley Anderson. F. Foca. Los focas son una familia de mamíferos pinnípedos adaptados a vivir en medios acuáticos la mayor parte del tiempo. El nombre común deriva directamente del latín foca, que a su vez tiene su origen en el griego poke. Se conocen 33 especies. Carecen de pabellón auditivo y sus extremidades posteriores están dirigidas hacia atrás y no son funcionales en el desplazamiento terrestre, característica que los diferencia de los otáridos. Las focas habitan las regiones costeras de buena parte del mundo, con la excepción de las zonas tropicales. Tienen cuerpos alargados y fusiformes, adaptados a la natación, las extremidades anteriores son cortas y aplanadas, mejor preparadas para su uso como aletas. F. Fresa. La fresa es un género de plantas rastreras estoloníferas de la familia Rosaceae. Agrupa unos 425 taxones descritos, de los cuales solo unos 20 están aceptados. Son cultivadas por su fruto comestible llamado de la misma manera, fresa o, en algunos países hispanoamericanos, frutilla. Las variedades cultivadas comercialmente son por lo general híbridos, en especial fresa ananasa, que ha reemplazado casi universalmente a las especies silvestres locales, como la eurasiática fresa vesca, por el superior tamaño de sus frutos. Son plantas herbáceas, perennifolias, con rizomas y estolones epigéeos más o menos desarrollados, que enraizan en los nudos donde nacen hojas arrosetadas tripartidas. Los tallos son generalmente simples, más o menos erectos y anuales. F. Flor. La flor es la estructura reproductiva de las plantas espermatofitas o fanerógamas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Pero la organización interna de la flor es muy diferente en los dos principales grupos de espermatofitas, las gimnospermas vivientes y las angiospermas. Las gimnospermas pueden poseer flores que se reúnen en estróbilos, o bien la misma flor puede ser un estróbilo de hojas fértiles. En cambio, una flor típica de angiosperma está compuesta por 4 tipos de hojas estructural y fisiológicamente modificadas para producir y proteger los gametos. F. Flauta. El flauta es un tipo de instrumento musical de viento. Por la sencillez de su construcción, puede que sea uno de los instrumentos más antiguos, pues con diversas formas se encuentra en todas las culturas. Consta de un tubo, generalmente de madera o metal, con una serie de orificios y una boquilla, en el borde del cual se produce el sonido. El aire puede llegar directamente de los labios del ejecutante, o introduciéndose antes en un canal enfocado al bisel. En algunas culturas también existen flautas que se tocan a través de la nariz. Abriendo o cerrando los orificios del cuerpo del instrumento, se cambia la longitud del aire vibrante dentro del tubo, definiendo así la altura del sonido. Los orificios se tapan en algunos casos directamente con la yema de los dedos, en otros con llaves. F. Fuego. La fuego es al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor y luz, producto de una reacción química de oxidación acelerada. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz, mientras que el humo es el conjunto físico de las mismas que ya no la emiten. Las llamas consisten principalmente en dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Si están lo suficientemente calientes, los gases pueden ionizarse y convertirse en plasma. Y por lo tanto el fuego se le puede considerar que está en estado plasmático. Se le conoce también como lumbre o candela en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Esta fuerte reacción química de oxidación es un proceso exotérmico. F. Flecha. Una flecha es un proyectil que se dispara con un arco. Está compuesta por una punta, un astil y un emplumado que normalmente es de 3 plumas. Las puntas pueden tener diversas formas. Las puntas de tiro sobre diana no rebasan el diámetro del astil de la flecha, mientras que las puntas de caza sí lo hacen y tienen formas varias, desde la conocida forma triangular hasta las que son cilíndricas, usadas en la caza menor. Los materiales del astil pueden ser fibra de vidrio, madera, aluminio, carbono o aluminio-carbono. La palabra flecha tiene su origen en la palabra fliche, del francés antiguo, que derivó a fche, la cual asimismo procede de fliuca, que significa la que vuela en idioma fráncico. F. Fantasma. Un fantasma es el alma errante o espíritu de una persona muerta o un animal no humano que,
según algunas personas, se manifiestan entre los vivos de forma perceptible y con los cuales a veces presentan un vínculo emocional, como que ellos los conocían en vida o personas cercanas suyas. En el folclore de muchas culturas, las descripciones de los fantasmas varían ampliamente, desde una presencia invisible hasta formas tenues translúcidas o apenas visibles o formas realistas y reales. El intento deliberado de contactar con el espíritu de una persona fallecida se conoce como nigromancia o, en el espiritismo, como una sesión espiritista. Otros términos asociados con él son aparición, embrujo, fantasma, poltergeist, sombra, espectro, espíritu, demonio y necrófago. Falda. La falda es una prenda de vestir que cuelga de la cintura y cubre las piernas, al menos en parte. Tiene sus pares en prendas usadas históricamente por el hombre y la mujer, como la pollera, el manteo, la saya o la basquiña. Fabricada en diferentes tejidos, suele presentar forma cilíndrica o troncocónica, y a diferencia de los pantalones no está dividida. Por extensión, se denominan también faldas o faldones a las telas que cuelgan de la mesa camilla o de las cunas. En su versión más sencilla puede ser que un trozo de tela se enrolle hasta la cintura, aunque la mayoría de las faldas son ajustadas en la cintura y más amplias según se desciende. Dependiendo de las épocas, las modas y el gusto de quien la lleve, la longitud de la falda puede ir de poco más que un cinturón, llegar hasta el suelo y cualquier otra medida intermedia. Fideos. Los fideos son un tipo de pasta con forma alargada. Los fideos pueden ser cortos, como el erille o el cabello de ángel, o bien largos y gruesos como los pizzi o los soba, igualmente largos pero más finos como los espagueti, o extremadamente finos como los fideos de cristal. En todas sus presentaciones y formas, los fideos se preparan con algún tipo de harina con de trigo, de arroz, de soya, de legumbres, etc. Sin leudar. Los fideos se preparan en muchas gastronomías del mundo, pero principalmente en las cocinas de Asia Oriental y en las cocinas mediterráneas. Unos fideos fosilizados encontrados en la provincia china de Qinghai de hace 4000 años se consideran los más antiguos del mundo, por lo que las investigaciones apuntan a que las primeras tipologías de fideos fueron desarrolladas en el Neolítico de China. Feérico. Un feérico es un espíritu fantástico humanoide. Según la tradición son espíritus protectores de la naturaleza, pertenecientes a la misma familia de los elfos, gnomos y duendes. En algunas tradiciones se plantea el uso de la palabra feérico para referirse a toda esta familia de seres mágicos. En la actualidad suelen representarse con forma de mujer, aunque también habría hombres con alas brillantes. Estos seres se caracterizan por tener forma humana con la habilidad innata de manipular la magia, con largos periodos de vida y permaneciendo invisibles u ocultos ante el ojo humano. Se conoce un caso en el que Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, fue engañado por unas niñas que se fotografiaron con figuras de papel en forma de feéricos, a las que el consagrado escritor atribuyó autenticidad. Frambuesa. La frambuesa, es un arbusto del género Rubus nativo de Europa y norte de Asia. Su fruto comestible, la frambuesa roja, es un eterio formado por varias drupas, al igual que la frambuesa negra y la frambuesa azul oriundas de América. Arbusto caducifolio de entre 140 a 250 centímetros de altura. Las ramas surgen de un corto tallo subterráneo muy ramificado, las jóvenes se extienden horizontalmente durante el primer año y durante el segundo ciclo vegetativo crecen erectas y se cubren de pequeñas espinas y vellosidad amarillo-dorada. Las hojas pueden ser imparipinnadas o ternadas con 3 a 7 folíolos ovados con márgenes serrados, haz verde y embés blanquecino. Florece sobre las ramas del segundo año y tras la fructificación estas se secan. Faro. Un faro es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo o tierra firme, como referencia y aviso costero o aéreo para navegantes, siguiendo un código descriptivo que sirve para identificar lo denominado luz característica. Están coronados por una o dos lámparas potentes. El término español proviene del griego antiguo, haciendo referencia a la torre de señales de la isla de Faro, en Egipto. En los marítimos la lámpara dispone de lentes de Fresnel cuyo número, ancho, color y separación varía según cada faro. Cuando en la oscuridad el faro se encuentra en funcionamiento, la lámpara emite haces de luz a través de las lentes, que giran en 360 grados. En los aéreos hay dos lámparas de diferente color, una gira y la otra solo destella cuando la que gira pasa por el norte. Fábrica. Una fábrica es un lugar físico o virtual, abastecido de máquinas, herramientas y espacio,
necesarios para la elaboración o producción de algún objeto material o de algún servicio. Habitualmente, vocablo se asocia con un lugar físico donde se procesan materias primas, pero en la economía moderna también se extiende el concepto a los lugares virtuales en los que se generan servicios, por extensión del proceso de transformación de ideas en servicios útiles, así como por ejemplo la capacitación. En la actualidad, las fábricas han reemplazado la mano de obra por tecnología, para reducir costos y aumentar la productividad. El vocablo fábrica tal y como se usa hoy en día es relativamente moderno, ya que la fabricación y los procesos industriales aparecen con la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII. F. Flamenco. Los flamencos son un género de aves neognatas de la familia Poenicopteridae. Son aves que se distribuyen tanto por el hemisferio occidental como por el hemisferio oriental. Existen 2 especies en América y una en el Viejo Mundo. Tienen el cráneo desmognato o lorrino, con 16 a 20 vértebras cervicales y pies anisodáctilos. Se trata de aves muy esbeltas, de entre 80 centímetros y 1,40 metros de largo, con patas muy largas y cuello largo. El pico es muy característico y perfectamente adaptado para hurgar en el barro. La mandíbula superior es de menor tamaño que la inferior, que es la única móvil. El pico tiene una pronunciada curvatura hacia abajo y está dotado de unas laminillas internas para retener las sustancias alimenticias al filtrar el limo. F. Fútbol. El fútbol es un deporte de equipo jugado entre 2 conjuntos de 11 jugadores cada uno, mientras que los árbitros se ocupan de que las reglas se cumplan correctamente. Es considerado, ampliamente, como el deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 millones de personas. También se le conoce como fútbol 11 por el número de jugadores de un equipo o fútbol asociación, nombre derivado de la Asociación del Fútbol, primera federación oficial del mundo en este deporte y que utilizó ese nombre para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra fútbol o fútbol. En algunos países de habla inglesa, también se lo conoce como soccer, abreviatura de asociación, puesto que el nombre de fútbol en esos países se asocia mayoritariamente a otros deportes con esa denominación. F. Frutas. Por frutas se entiende aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce y acidulado, su aroma intenso y agradable, y sus propiedades nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o como postre, una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción. La definición del diccionario de la Real Academia Española no es específica: fruto comestible de ciertas plantas cultivadas, por ejemplo, la pera, la guinda, la fresa, etc. Sin embargo, por los ejemplos dados, se evidencia que el término fruta se refiere a frutos para uso prioritario como postre, producidos en su mayoría por plantas leñosas, en mucha menor medida, por plantas herbáceas. F. Fuente. Una fuente es un ingenio hidráulico compuesto por caños, grifos o surtidores de agua, y uno o varios pilones, pilas o estanques. Puede tener uso utilitario, ambiental o decorativo. Son habituales en patios, jardines, plazas, o en lugares singulares de la ciudad, embelleciéndolos y resaltando su importancia. La fuente proviene originalmente del uso del pilón. En sus inicios, las fuentes se hallaban en las plazas o lugares céntricos de los pueblos para abastecer de agua a los habitantes y calmar la sed de sus animales. Solían ser lugares de encuentro que propiciaban las relaciones sociales de la comunidad. La primera referencia a una de ellas se halla en una crátera italiota de mediados del siglo IV a calle en que puede observarse a una mujer junto a un pilón de una fuente. F. Figuras. Las figuras son el objeto de estudio de la geometría, rama de las matemáticas que se dedica a analizar las proporciones de las medidas de las figuras en el espacio o en el plano. Las figuras son el objeto de estudio de la geometría, rama de las matemáticas que se dedica a analizar las proporciones de las medidas de las figuras en el espacio o en el plano. Para definir y clasificar las figuras, comúnmente se debe recurrir a conceptos fundamentales, tales como el de punto, recta, plano y espacio, que en sí mismas también se consideran figuras. A partir de ellas es posible obtener todas las figuras, mediante transformaciones y desplazamientos de sus componentes. Es una figura de dimensión cero, es decir que no posee longitud, anchura ni altura, en este caso la única figura geométrica que lo cumple es el punto. F. Fritas. La frita es un tipo de cocción seca, en la cual el alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa o aceite a temperaturas altas,
de entre 150 y 180 grados centígrados. El término también se aplica al alimento resultante, que queda seco, crujiente y dorado. A esta acción se le denomina freír. El uso de la forma verbal, fritar, está limitado regionalmente. En primer lugar, si no lo estuviesen, se deben secar los alimentos, ya que el agua disocia la grasa. Además hace que la grasa salpique en el momento de sumergirlos, lo que puede producir quemaduras. Los alimentos que contienen almidón, azúcar o albúmina se pueden sumergir directamente en la grasa. En este grupo encontramos las patatas, huevos, pescaditos, plátanos y las pastas brioche y chocs, ambas tanto si tienen o no. F. Familia. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia. El fin.